de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Ciclo Vital. Conversaciones sobre mujer y maternidad. Buenos días. Otro sábado con Ciclo Vital. Hoy vamos a tener la continuación del programa que tuvimos hará más de un mes con Claudia Nevisardi y con Ana López Zambiasi. Pensamos que había muchos temas que habían quedado sin poder desarrollar, entonces hoy nos vamos a dedicar a hablar de qué es convivir con la menopausia. Les recuerdo que Ana María López Zambiasi es médica especialista en ginecología y sexología clínica, médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Durán, miembro del Comité de Ética Clínica del Hospital Durán, y fue residente del Servicio de Tocoginecología del mismo hospital, es médica del Servicio de Urgencias de Tocoginecología en el mismo hospital. Y María Claudia Nevisardi, médica especialista en ginecología y sexóloga clínica, jefa de departamento del área programática de salud del Hospital Durán, colaboradora docente en la Cátedra de Ginecología y Salud Pública de la UBA y colaboradora docente en la Cátedra de Salud Pública de la UCA. También fue residente y jefa de residentes en el servicio de tocoginecología del Hospital Durán, médica tocoginecóloga de planta del Centro de Salud y Acción Comunitaria número 22, médica de cabecera del plan médico de cabecera de este mismo hospital, coordinadora del programa de cobertura porteña del Hospital Durán y coordinadora del Comité de Calidad del mismo hospital. Buenos días. Hola, gracias por volver y los temas son más que interesantes. Me quedé pensando cuando hablamos de desarrollar esto de qué es convivir con la menopausia. ¿Hay alguna diferencia entre lo que se considera climaterio y la menopausia? ¿Cuál es la ¿Hay una distinción o no hay distinción? Sí, ahora lo vamos a charlar. Ante todo queríamos agradecerte la invitación. Gracias. Para nosotros es un placer compartir estas mañanas de sábado con vos. Y bueno, el tema es muy importante porque ahora vamos a contestarte tu pregunta, pero es importante hacer una introducción porque al aumentar la expectativa de vida a nivel mundial con los avances tecnológicos y los avances de la ciencia, la mujer vive más de un tercio de su vida en esta etapa de climaterio en realidad. Entonces, por eso, desde hace unos años, desde hace varias décadas, la ciencia se empezó a interesar por esta etapa que antes la mujer no vivía, no la transitaba, pues se moría antes, ¿sí? Hay una diferencia entre menopausia y climaterio porque la menopausia nosotros definimos como menopausia la última menstruación, es decir, el cese de la actividad ovárica que se manifiesta con la última menstruación. Por supuesto que esto es un enfoque retrospectivo, porque podemos hablar de la última menstruación cuando ya pasó un año que no hubo menstruaciones, ¿sí? Entonces ahí decimos, la menopausia fue hace un año en tal fecha, que fue cuando vino la última menstruación, la última regla. En cambio, el climaterio es toda esa etapa premenopáusica, perimenopáusica y posmenopáusica, donde estos cambios se sienten de alguna forma en síntomas o signos que aparecen y que acompañan a la mujer en una etapa que a veces es de pocos años, a veces es de muchos años, porque tenemos mujeres añosas que tienen síntomas de la menopausia, o sea, del climaterio. Es importante, si vamos a hablar de los síntomas o de lo que ocurre en esta etapa, que no todas las mujeres van a presentar síntomas, que un 70% de las mujeres sí,
y un 30% lo transita sin ninguna sintomatología. También es importante saber que de las especies, la especie humana, o sea, nosotras las mujeres somos casi las únicas que tenemos menopausia. Si alguna vez tuviste una perra, sabés que no tiene menopausia, menstruan hasta que mueren. Y solamente creo que hay una clase de ballenas que sí transitan la menopausia. Así que esto también no se puede estudiar en otras especies porque lo padecemos las mujeres, ¿sí? ¿Qué tal? Qué interesante. Claro. Ahora, una pregunta, a mí no me quedó claro. Entonces, en el climaterio, ¿qué sería lo que pasa? ¿Sería lo previo? El climaterio es toda una etapa y la menopausia es la última menstruación. Lo que pasa es que decimos aprender a convivir en menopausia porque es una etapa, digamos, es un hito distinto porque es aprender a convivir sin la menstruación. Pero el climaterio abarca todo lo previo, la perimenopausia, cuando estas menstruaciones comienzan a ser irregulares. Al principio son más abundantes y tal vez más frecuentes y después esa frecuencia y esa intensidad se va espaciando. Eso es climaterio, hasta que desaparece la menstruación y después la etapa posterior a esta desaparición que aparecen otros síntomas que pueden estar antes o después de la menopausia, como son los sofocos y los calores. Ah, eso te iba a preguntar. Claro. En el climaterio, además de las menstruaciones como más irregulares, puede haber estos otros síntomas que son, digamos, como signos y señales de que se está por instalar la menopausia. Exactamente. Ajá. Sí, sí. Y en esta etapa de climaterio y perimenopausia también hay que tener en cuenta la anticoncepción, porque si bien estamos frente a irregularidades menstruales y que uno piensa, como estoy cerca de la menopausia, no tengo posibilidades de quedar embarazada, bueno, puede haber escapes ovulatorios, o sea, puede haber un proceso ovulatorio y hay embarazos que transitan en la perimenopausia, ¿no? Entonces, por eso también hay que tener en cuenta la anticoncepción hasta un año después de la última menstruación. Qué bueno, qué interesante. No, me estaba acordando de una ex paciente mía que estaba loca de contenta porque era como muy regular en sus menstruaciones y de pronto no tuvo su menstruación y se fue a hacer una ecografía buscando, le habló a los hijos que eran adolescentes, que estaba embarazada y no, eran las irregularidades menstruales y no había ningún embarazo, que después vamos a tocar este tema, ¿no? Estos embarazos que de pronto se buscan en determinada altura de la vida, que estarían relacionados también con la partida de los hijos y de pronto viene el bebito, pero lo vamos a dejar para después. ¿Y vos, Ana, querrías agregar algo de lo que está diciendo? No, la realidad es que en un consultorio de ginecología son muchas las consultas de la paciente climatérica y posmenopáusica, porque el otro periodo es la posmenopausia, que es el periodo que transcurre pasado el año de la última menstruación. Y como decía Claudia, hay mujeres que son muy sintomáticas físicamente y psicológicamente. Son pacientes, la menopausia y el climaterio se asocia culturalmente a esto de ya no soy más mujer, ya no sirvo más, no voy a servir, mi marido no me va a querer, no voy a servir más como mujer, sí, que tiene que ver con cómo fue transmitido esto y cómo lo vio en su madre, en su abuela, que la realidad es que nuestras madres y abuelas, tías, pasaban a ser viejitas después de la menopausia. El recuerdo que yo tengo de las mías era que ya estaban sentaditas tejiendo, claro, a los 60 años. Entonces tiene muchos síntomas físicos y muchos síntomas psicológicos. Y además es bastante frecuente esto de que quieran mantenerse en la juventud. Entonces vienen a pedir la pastilla mágica para que no se le arrugue la cara, para que no se le caiga la grasa de los brazos, para volver a tener el deseo que dicen que perdieron y que en realidad no tiene que ver por un trastorno hormonal, es cultural, es psicológico.
pero son muy sintomáticas en muchos aspectos. Además de que, como decía Claudia, se le suman situaciones coyunturales, es la época en que se mueren nuestros padres, nuestros hijos empiezan a crecer, muchos se van, a veces nuestras parejas también envejecieron con nosotros, pero en el hombre no es tan manifiesto esto. El hombre mantiene como su vida al día hasta el final. Y la mujer, muchas de ellas, dejan de vestirse, de arreglarse, de maquillarse, de vestirse en forma atractiva, se visten de mujeres grandes, se visten de viejas, hablando entre nosotras. Yo le comentaba a Claudia el otro día que lo otro que observo es que, bueno, llegó la jubilación, están en menopausia, aunque de pronto no se habla mucho del tema, pero lo que vos ves es una corrida permanente por distintos médicos. Siempre están, la única salida es ir al médico. Está bien que vayan al médico, que tengan un control anual, un control a lo mejor cada 6 meses, pero van al médico por tal cosa, van al médico por tal otro, van a hacerse tal estudio. Entonces toda la semana, me ha pasado con muchos pacientes de consultorio, toda la semana está ocupada por los estudios, por el médico tal, hoy me toca el cardiólogo, hoy me toca el médico de piel, hoy me toca no sé qué, la ginecóloga. Como que pienso que debe estar ligado a una fantasía de muerte, como que el hecho de terminar el ciclo menstrual es como que baja una cortina a todo lo que tiene que ver con lo vital y con el deseo sexual, el deseo de vida, el deseo de seguir siendo productivas, creativas, poder seguir desarrollándose como mujeres. Se está viendo un poco menos, pero hay como un grupo bastante importante en donde yo noto este tipo de situaciones que en la consulta ginecológica, con esto que vos decís, se debe ver bastante. Sí, en realidad lo que hay que tener en cuenta que, bueno, volviendo a la menopausia, este cese en la menstruación, en la etapa esta que es el climaterio, está dado por el cese de la actividad ovárica y la disminución y ausencia de hormonas, fundamentalmente los estrógenos, y la falta de acción de ellos en los órganos, ¿no? Como para redondear un poco lo de la menopausia y el climaterio desde el punto de vista orgánico. Pero también hay que tener en cuenta que esto es una etapa fisiológica, así como tuvimos la adolescencia, el embarazo, el puerperio, es la etapa del climaterio. Es una etapa fisiológica, o sea, no es una enfermedad, no estamos, como vos decís, que la gente tiene esta fantasía de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Como toda etapa es un proceso, y en este proceso de cambios, porque es cierto que hay cambios como los hay en el embarazo, como los hay en el puerperio, es un proceso. Este proceso, este devenir nos permite hacer adaptaciones. Y según cómo sea este enfoque adaptativo de la mujer, si es favorable, si es positivo, va a tener un resultado de una sexualidad plena favorable. Por ejemplo, si enfocamos la sexualidad. Y si esta adaptación es negativa, con temores y con fantasías de muerte, va a ser una adaptación negativa, ¿entendés? Entonces yo creo que en eso hay que trabajar desde la consulta nosotros, médica ginecológica, desde la consulta psicológica, porque nosotros en muchas oportunidades tenemos que derivar e interconsultar con salud mental. ¿Cómo es esa adaptación que tiene mucho que ver con la historia de cada uno? Porque si uno tuvo una sexualidad no plena, no vamos a pretender que el climaterio la cambie. O sea, va a ser una adaptación a esa sexualidad ya vivida. Y lo mismo la historia de vida de cada uno. Entonces, esos cambios, yo creo que hay que trabajar en esos cambios adaptativos en un proceso, que por suerte es un proceso y nos da tiempo para ir adaptándonos. Claro, de cualquier forma, yo noto mucho en las consultas que yo siempre digo a los pacientes, a la pobre menopausia le achacamos la culpa de todo lo que nos pasa. No sé, si nos empezó a caer el pelo, es por la menopausia. Aumenté de peso, es por la menopausia. Y me duele ahora todo. me duele todo. Ahora
me duele, ¿sabes la cantidad de mujeres que dicen seguro tengo osteoporosis porque a mí no sabes lo que me duelen los brazos? No tiene nada que ver, pero a la pobre menopausia la culpamos de todo. Y esto que vos decías de la jubilación es una realidad que muchas mujeres, lamentablemente, se jubilan de todo en la vida. Sí. Entonces tienen tanto tiempo para no hacer nada o para dedicarse a cuidar a sus nietos, que es otro tema importante, el tema de las abuelas esclavas, ¿no? Pero entonces empiezan a percibir dolores que por ahí todos tenemos y que ellas mismas tuvieron en otro periodo de su vida, pero como estaban activas, no le daban importancia al dolor de hoy de la rodilla. Pero como hace 2 días que me duele la rodilla, van al traumatólogo, como decís vos. Sí. Y la semana que viene tengo un dolorcito en el pecho, que no sé, entonces van al cardiólogo, que ya habían ido hace un mes, pero es una etapa en donde hay mucho mito sobre la menopausia. Ay, justamente el otro día me pasó con una persona amiga, ¿no? Que me decía, tengo viste que trago y entonces fui a la farmacia tal y me dieron como unas gotitas. Y yo pensaba, digo, esto que está describiendo, Freud lo llamaba rinitis y lo trataba psicoterapéuticamente, y después de pronto, sin gotitas, desapareció. Aparece y desaparece. Ahora, son temas que vos no podés meterte con una amiga demasiado a tocar determinados temas. Tenés como que ir viendo si lo podés hablar o no, pero esto que vos decís, ¿no, Ana y Claudia? Este tiempo como de pronto vacío, pero que viene vacío de situaciones anteriores, es toda una historia en donde hubo situaciones posiblemente como de frustraciones, esas parejas que se acomodan a vivir de determinada manera y está todo enfocado en los hijos. Y de pronto, bueno, los hijos se fueron y me quedo yo con mi pareja y ahí empieza el gran desastre, ¿no? Creo que son como muchas variables que se le achacan a la pobre menopausia, como decís vos, y que tienen que ver también con la historia previa y la historia de personalidad de cada una. Ahora, ¿todas las mujeres tienen síntomas? Yo no sé de síntomas, por suerte. No, por eso yo te decía que en general, en un promedio, el 70% algún síntoma tiene, porque también de todos los descriptos, como habíamos comentado, los sofocos, estas tuforadas que pueden ser nocturnas o diurnas, aparecen en cualquier momento, o la sequedad vaginal, ¿no? Todos estos órganos que estuvieron sometidos a la acción de los estrógenos, cuando estos no están, pueden sufrir algún síntoma, pero el 30% de las mujeres transita su menopausia sin síntomas. Y también tiene mucho que ver con lo sociocultural o con la raza. Las mujeres orientales, por ejemplo, solamente en Hong Kong se vio que solamente un 10% de las japonesas tienen calores, tuforadas, y en cambio en la población occidental más del 70% en Estados Unidos, hasta el 85% presentan sofocos. Pero ¿qué pasa? Puede ser por la raza, pero también la mujer oriental está valorada desde el punto de vista, la mujer oriental añosa está valorada por su sabiduría y respetada por su experiencia, cosa que la mujer occidental requiere permanentemente de la exigencia de los medios de estar espléndida, joven, lozana, y eso influye después en cómo uno vive y transita la menopausia. Entonces, tenemos que considerar que somos seres, como dijimos la otra vez, biopsicosociales, y que el entorno social también influye en esto, ¿no? Exacto. De cualquier forma, con respecto a las mujeres orientales, en algún momento se hicieron varios trabajos y es posible que la alimentación también tenga mucho que ver en la presencia o no de sintomatología, fundamentalmente de sofocos, porque el alto consumo de soja, como la soja tiene un ligero efecto estrogénico,
Ajá. El alto consumo de soja haría que esas mujeres tengan menos síntomas. Y de hecho, en esas poblaciones se ve que la menarca, o sea, la primera menstruación, es más temprana que en las mujeres occidentales, por el alto consumo de estrógenos o de estrógenos provenientes de la soja. Así que hay otros factores. A raíz de esto aparecieron tratamientos no hormonales para los sofocos con derivados de la soja o de la simífuga racimosa. ¿De la qué? Simífuga racimosa, que es otra Fitoestrógeno de las plantas. obtenida de las plantas, que de hecho están por ahora contraindicados en mujeres con antecedentes de cáncer de mama, porque tienen un leve efecto estrogénico. Así que habría que tener en cuenta la alimentación. Que ojo, la alimentación no solamente en esto es importante. Hay que cambiar los hábitos alimentarios, todas, pero en la menopausia y en la perimenopausia mucho más, porque bueno, el efecto estrogénico que desaparece hace que desaparezca la protección cardíaca de los estrógenos, aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces hay que empezar a cambiar los hábitos alimentarios. Vuelvo a repetir, uno debería desde la niñez tener hábitos saludables, pero eliminar las grasas, aumentar las fibras, es algo muy importante para hacer porque por el aumento del riesgo cardiovascular por la falta de estrógenos. Ahora, por ejemplo, si bien ya tocamos como muy ampliamente el tema de los síntomas, ¿cuánto influyen los cambios hormonales? ¿No? En el sentido de lo psiconeuroinmunoendocrinológico, es decir, esa interrelación, ¿de qué manera afecta de una u otra? ¿Por qué hay mujeres que tienen sequedad vaginal y otras mujeres que no tienen? Porque sus glandulitas de Bartolino y la glandulita no me acuerdo cuánto, siguen funcionando y teniendo 70 años y en otras mujeres es como que tienen que recurrir a las cremas vaginales. Porque no responden al estímulo estrogénico puntualmente. Esto, ¿te acordás que creo que lo tocamos en la entrevista anterior? La lubricación vaginal depende de la excitación sexual, que depende del estímulo recibido y la liberación de neurotransmisores en el cerebro. No tiene que ver con los estrógenos. Pero bueno, como yo te decía, es otra de las tantas cosas que la pobre menopausia tiene la culpa. Claro. Sí, la sequedad vaginal, porque la mucosa vaginal se adelgaza, pierde elasticidad por la falta de estrógenos. Eso es real. No la lubricación, porque la lubricación depende de la excitación sexual. De cualquier forma, hay tratamientos sencillos para mejorar la calidad de la mucosa vaginal y con eso... Pero estas mujeres que se quejan de sequedad vaginal y de dolor o de dispareo... Sí, a lo mejor no hay un estímulo adecuado, a lo mejor hay un tema del tiempo, ¿no? O sea, se puede ayudar con un gel, una crema lubricante y después a lo mejor más confiadas con esto, porque después viste que hablamos que se hace como un círculo del temor al dolor y entonces no hay, por más que haya estímulo no se recepciona bien por el que se está pensando en que va a ser doloroso el coito, entonces bueno, se trata de cortar ese círculo con un tratamiento y a veces se recupera. Sí, realmente muchas veces se recupera si la paciente cumple con el tratamiento. Sí, aparte también concientizar esto de que, bueno, fue en ese momento y que puede no volver a suceder. No siempre, nosotros estamos hablando de una situación ideal, ¿no? Con una pareja que se continúan las relaciones sexuales, a veces se dejan, porque, bueno, no tiene pareja o deja un tiempo de tener relaciones sexuales y demás, el retomar no es fácil.
con una pareja nueva, o sea, hay que considerar cada caso y cada situación. Individualmente. Claro, sí, porque una pareja nueva en esta etapa puede ser muy positivo o puede haber ciertos temores que haya que preparar un poco más la situación desde el punto de vista, bueno, de la lubricación y demás. A veces no es necesario. Habrá que analizar cada tema. Y hay que estar abierto y con una mente amplia a escuchar cada situación también, ¿no? Claro, ustedes tienen a favor el hecho de reunir una larga experiencia como médicas ginecólogas y además la formación como sexólogas. O sea que eso es como que abre la posibilidad también de una escucha distinta. Y lo que me preguntaba es si en algunos momentos citan a los maridos o a las parejas, si las mujeres aceptan, por ejemplo, y estos temas se pueden hablar en la consulta, pero con la pareja también presente, porque de pronto como sexólogas pueden orientar sobre determinadas problemáticas que aparecen. Sí, a veces si la consulta es de ellas solas en ese momento y bueno, y a veces no quieren. En realidad el problema siempre es de la pareja. Claro. O sea, si hay una disfunción sexual, nosotros tratamos de convocar a la pareja y que se haga un espacio de a dos. En muchas oportunidades directamente vienen con el marido, o sea, las acompañan y en esa primera ocasión ya consultan con el marido. Otras veces te dicen, yo le puedo decir a mi marido que venga. Así usted le habla. Así usted le habla. Claro. Claro. Pero algo que se me acaba de ocurrir, que esto también ocurre, creo, es que las parejas de las mujeres que ahora son menopáusicas o climatéricas son hombres de 60 años, alrededor de los 60 años, que también vienen con una cultura machista en donde no le interesa mucho el disfrute de la mujer, no logran entender muy bien que la mujer ahora tiene otros tiempos o que requiere otras cosas. Cuando uno le dice al paciente, pero vos tenés que hablarlo esto con tu marido y decirle, mira, esto me gusta, esto no me gusta, me gustaría que hiciéramos algo antes, me gustaría que, ¿querés que yo les digo, bueno, prepara una cena, pone velita, pone música? Pero a mi marido no le interesa eso, porque culturalmente la mayoría de los hombres, lamentablemente algunos jóvenes también, el sexo está totalmente apartado de lo emocional, de lo romántico. Y es muy difícil explicarle. Yo tuve una paciente que me pidió que viniera el marido y es muy difícil explicarle a un hombre de 60 y pico de años que las mujeres somos distintas. Porque estas mujeres, no sé en tu experiencia, Claudia, pero en la mía, muchas de ellas vivieron una sexualidad no tampoco plena, en donde mentían el orgasmo, tenían relaciones para darle el gusto al marido. Y ahora que se le agregan síntomas como la sequedad vaginal, la pérdida de elasticidad y tienen dolor, bueno, cada vez tienen menos ganas, porque antes era un poco más sencillo cuando eran más jóvenes. Entonces eso es un conflicto. Por eso la importancia de poder hablarlo con la pareja en forma conjunta, porque vos podés darle muchas herramientas, pero después no se anima. Claro. Y de el cambio de escenarios, que es enriquecedor para una pareja que viene transitando muchos años. Como decía Ana, el cambio de escenario, o sea, poner unas velas, hacer algo nuevo, algo diferente, pero si vos se lo planteás a ella, ya a lo mejor no se anima a decírselo a él directamente. Entonces, en esta pequeña reunión que se arma con la pareja, uno la ayuda a que esto se vea como algo natural, como algo que es una indicación para poder recuperar otras cosas, ¿no? Muy interesante. Ahora, entonces la conclusión sería como todas estas variables ginecológicas propias de la situación de la menopausia
de alguna manera también con una historia previa están afectando la sexualidad de cada pareja. Ahora, el hecho de estar en menopausia, por esto de la recorrida de los médicos, por los médicos, ¿indica la existencia de mayor cantidad de enfermedades? ¿Hay más riesgos de tener enfermedades? Vos recién dijiste que la disminución de estrógenos es como que aumenta el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo cardiovascular. Sí. ¿Hay algo más que se pueda tener en cuenta? Lo que tenemos que tener en cuenta, como decía Ana, que no echarle toda la culpa a la menopausia, el riesgo cardiovascular sí es cierto y por eso hay que tratar de llegar a la menopausia con los factores de riesgo cardiovasculares lo más disminuidos posibles, que son el tabaquismo, el sedentarismo, el aumento de peso, o sea, todos esos son riesgos cardiovasculares, factores de riesgo cardiovasculares que tienen que ver con los hábitos, o sea que se puede trabajar. No así por ahí la hipertensión, que bueno, tiene un factor hereditario importante, que también es otro factor de riesgo, o la diabetes, por ejemplo. Pero sobre los que tienen que ver con los hábitos, hay que comenzarlo a trabajar antes de llegar a la menopausia, porque hasta la menopausia estamos protegidas por los estrógenos y después esa protección no está más y el riesgo cardiovascular aumenta, que es la principal causa de muerte en el mundo, en los eventos coronarios, ¿no? Bueno, pero además también tenemos que tener en cuenta que a la edad de la menopausia se empiezan a sumar años y empiezan a aparecer otras patologías que no tienen que ver con la menopausia y que pueden aparecer, no sé, otras enfermedades. Diabetes, hipertensión, pero no tienen nada que ver con la menopausia. Al hombre también le ocurre y no está en menopausia. Entonces, la patología oncológica también puede ocurrir, entonces tener en cuenta nuestro control periódico. Aparecen otras enfermedades que no necesariamente tienen que ver con la menopausia, sino con la edad que se transita. Y la osteoporosis, que no hablamos, también es una patología que puede ocurrir en la menopausia alejada, ¿sí? Si no tenemos en cuenta estos hábitos de vida saludable, como es el ejercicio, la ingesta rica en alimentos con calcio. Entonces, estas son, con todas medidas de prevención, se puede disminuir el riesgo de padecerlas. A veces hay factores de riesgo muy fuertes, como es la herencia, o sea, historia familiar de osteoporosis, bueno, condiciona a que pueda ocurrir. Entonces, hay factores que no los podemos modificar, pero aquellos que están vinculados a los hábitos, es muy importante hacer hincapié en tener hábitos de vida saludable. Este tema de los dolores, por ejemplo, que decías vos, la artrosis es una enfermedad que aparece en general en hombres y mujeres más grandes. No es que se desarrolla artrosis en la mujer por la menopausia. Hablamos de mujeres de qué edad. Sí, a partir de los 40 años. Después de los 40 y pico de años puede haber artrosis. O enfermedades inmunológicas, artritis reumatoidea, que no precisamente nada tienen que ver con los estrógenos. Tienen que ver, como decía Claudia, con que la expectativa de vida del ser humano, gracias a los adelantos tecnológicos, ha ido avanzando, entonces tenemos la posibilidad de padecer más enfermedades que antes no había tiempo a desarrollarlas. Por ejemplo, vos decís que controles además. Después de los 50 años, todos, hombres y mujeres, nos deberíamos hacer estudios del colon para hacer diagnóstico temprano de enfermedades malignas en el colon. Mucho más los que tienen antecedentes familiares, pero las recomendaciones por ahora siguen siendo cada 5 años una videocolonoscopía, una vez por año, una vez por año una mamografía, recién después de los 35 años o 40. Pero más allá de los estudios ginecológicos, es cierto, hay estudios que hay que empezar a hacerse. Las fumadoras deberíamos, me incluyo, hacer una placa de tórax
periódicamente, espirometría, el control cardiológico. Claudia recién decía de lo de la hipertensión y voy a contar algo gracioso. Yo empecé a desarrollar una hipertensión hace unos cuantos años. Yo estoy segura que era de causa psicológica, pero continúo medicada por hipertensión. Y era una hipertensión de difícil manejo, entonces mi cardiólogo me derivó a un especialista en hipertensión, con una notita que decía que agradecería que me evaluara, porque era difícil de manejar las cifras con la medicación. Me recibió un médico que debe ser brillante en su especialidad, pero que desde lo humano no me convenció. Vio todos los estudios, me tomó varias veces la presión y me dijo, bueno, bienvenida a la menopausia. Usted es hipertensa porque está menopáusica. Y yo, por supuesto, no le iba a dar una clase del tema, me fui diciendo, este hombre no entiende nada de lo que está hablando. Bienvenida a la menopausia, porque solamente por ser menopausia voy a tener hipertensión. No, y no es así. No, claro. No. Es cierto, la hipertensión es una enfermedad que afecta a la población mundial en general en un porcentaje importante. Es una patología prevalente, claro. Pero que aparezca por la menopausia no tiene que ver con la menopausia. Sí, los eventos coronarios aumentan por la falta de protección de los estrógenos, pero es solamente uno de los factores. Ahora, pudiendo ver antecedentes históricos, de pronto, en la menopausia, desde un punto de vista psicosomático, frente a un montón de temores, de ansiedades, de tensiones, de que viene la jubilación, me va a alcanzar la jubilación con la que voy a vivir, fulanito se quiere ir a vivir solo, mi marido no me lleva el apunte. Es decir, como que puede haber factores que están produciendo un síntoma que surge por la zona como más lábil de uno y que puede ser la presión alta y que en psicosomática se llama hipertensión esencial, que también está visto que, por ejemplo, todas las pacientes que trabajábamos nosotros con hipertensión y embarazo, primera medicación, segunda medicación, tercera medicación, pues vamos a llamar a los psicólogos, venían y la paciente empezaba a normalizar la presión. Entonces, hay factores emocionales que también están influyendo de una manera muy importante en la aparición de determinadas sintomatologías. En todo, te lo decíamos la otra vez, nosotros estamos convencidos que no hay ninguna enfermedad de causa puramente orgánica. Todas las enfermedades tienen un componente psicológico importante. Los cánceres de mama, está demostrado, los cánceres en general, pero el cáncer de mama desde hace bastante tiempo, está demostrado que es mucho más frecuente en mujeres que están depresivas, o sea que han tenido duelo cercano. Hubo una época donde eso se diluyó y después volvió a reflotar a través de los congresos la importancia de los duelos tempranos. Una pregunta que siempre hacemos es, bueno, a ver, a una paciente que viene con un nódulo de mama que no lo tenía, ¿qué te pasó en este último? ¿Pasó algo en tu vida? Además, te tocaste un nodulito, pero ¿qué pasó en tu vida? Bueno, pero también, Ana, ustedes son las que preguntan de esa manera y yo te conozco y te conozco a vos, Claudia. Es decir, tu forma de trabajar. Yo te he visto sentada al lado de la cama de los pacientes horas, sacándome mi trabajo. Porque siempre jugaba la psicóloga. Haciendo un trabajo totalmente, digamos, integral en la forma de abordar el paciente. Pero eso no es la mayoría. No, lamentablemente no es lo la Facultad de Medicina no lo enseña eso. No, existe una materia que se llama salud mental, pero todo esto no se ve. El enfoque biopsicosocial del ser humano
es fundamental y esto no se enseña en las universidades. Y tampoco, lamentablemente, se hace demasiado hincapié en las residencias. Lo que ocurre es que la formación está orientada a la enfermedad y en general uno tiene que capacitarse en salud, o sea, en atender, en la atención del paciente desde un punto de vista saludable, o sea, no esperar a que se enferme, hacer un enfoque preventivo desde la salud. Entonces, lo importante, obviamente que es importante la enfermedad y cómo abordarla, porque somos profesionales de la salud, pero es tan importante poder tener un abordaje a esa consulta, esa simple consulta del control ginecológico, que solamente es para el papicolpo, vienen para papicolpo, y poder en ese momento es una oportunidad de hablar de todos estos temas en ese pequeño tiempo que tenemos, pero de la consulta, pero mientras tanto ir charlando, porque aparecen cosas que no hay otro espacio donde poder hablarlas. Y a partir de esas situaciones que, por ejemplo, duelos, que uno percibe que no están bien manejados y que le están... Nosotros hacemos muchas derivaciones a profesionales, a psicólogos, porque yo te diría que un altísimo porcentaje de la población, por lo menos las de las grandes ciudades, necesitamos apoyo psicológico, porque vivimos con muchas presiones de todo tipo, laborales, familiares, y muchas veces, a veces cuesta, pero muchas veces ese granito de arena, decir, ¿por qué no haces una consulta psicológica? Esto te va a ayudar a salir, el duelo, el divorcio, la ida a los hijos. En algún momento de la vida, ¿no? Tener ese espacio para poder... No, y además como juega, me acordé del caso de una médica, que no voy a decir quién era una médica concurrente a la sala de ginecología hace muchísimos años, y yo estaba en el despacho que era del doctor Jacob. El doctor Jacob, para el público, era el jefe de la sala de ginecología en ese momento, y a veces nos prestaba su despacho para trabajar. Esta médica venía, eran los martes, y me decía, no sé qué me pasa con una paciente, que era una paciente con un cáncer, me produce algo, no la puedo atender. Ahora, yo al estar inserta en el equipo no podía obrar psicoterapéuticamente, tenía que ser como muy cautelosa, la escuchaba y nada, la médica se iba. A la semana siguiente lo mismo, a la tercera semana, lo único que se me ocurre preguntarle es, ¿hay algo en esta señora que a vos te hace recordar algo de alguien? Y me dice, y ahí se emociona, y me dice, los ojos de color celeste, porque me hacen acordar a mi mamá que falleció hace muy poco tiempo. En ese momento eso nosotros lo llamamos como identificación al rasgo. Hubo un rasgo de esa paciente que removía todo el duelo con su madre, y ella le costaba asumir su función médica en la relación médico-paciente, pero estaba pidiendo ayuda. Lo único que dije fue eso y no vino más. Un día entro a la sala de gineco y ella sale y me dice en el oído, Susana, me dice, la paciente ya está muriendo, me dice, está en los últimos momentos, y yo pude acompañarla y trabajar con ella hasta el final. Y yo estoy al lado de ella. O sea que en la medida en que pudo como separar, recuperar ese recuerdo de la madre, pudo modificar su relación médico-paciente. Y esto es muy importante para los médicos, porque este tipo de situaciones que quedan como escindidas, de pronto se actúan en la relación médico-paciente, y el que se perjudica es el paciente, pero también se perjudica el médico, que está con un bagaje de situaciones bastante importantes, estresado porque tiene que ir al quirófano, estresado por un montón de cosas, como decías vos, Ana, y que de alguna manera puede con el tiempo ir deteriorando esa relación médico-paciente
dando lugar a lo que se conoce tanto como síndrome de burnout, que nosotros intentamos hacer grupos de atención tanto con los profesionales que trabajaban con HIV como con no se llegó a concretar en una época, en la época de Gadea sí se concretó que venía un psicoanalista amigo y hacíamos grupos Balin centrados en la atención médica, lo llamábamos, y daba muchos resultados, o esto de el nivel de participación que tuvimos nosotros. Por ejemplo, cuando el doctor Loruso nos decía, bueno, ustedes van a tener 4 charlas a los médicos durante el año, era un logro para el psicólogo dentro de un servicio médico poder darle algo de nuestros temas, o que en las reuniones del no sé qué día, los jueves o qué sé yo, participar en los ateneos y que te pidieran qué opinabas. Es decir, todo eso de alguna manera creo que sembró algo, cosa que después los grandes cambios hacen que muchas cosas se disuelvan y se pierdan también, ¿no? Pero hablando de la interrelación entre los distintos profesionales y lo que cada uno desde su lugar puede aportar, y cuando el médico tiene una visión como la de ustedes integral de la paciente, también el acercamiento es distinto. Es que hoy en día yo creo, bueno, vos sabés que yo vengo de la atención primaria y no podemos pensar en trabajar si no es en interdisciplina, porque no en multidisciplina, no hay muchas disciplinas trabajando individualmente, sino en la interdisciplina. Es muy necesario, o sea, nosotros necesitamos del otro profesional para que nos ayude a dar un enfoque apropiado. Otra cosa que pensaba recién es que también es muy importante, yo ya soy menopáusica, entonces, ¿cómo voy a ayudar yo a una paciente que me viene a consultar por el desastre que es su vida gracias a la menopausia, si yo la viví mal? Entonces, como médicas ginecólogas tendríamos que tener resuelto ese tema, o el de nuestra sexualidad, porque si no, la realidad es que si la paciente entra y ve a la médica que la está atendiendo desarreglada, desalineada, gorda, fumando, claro, es que es una realidad, quejándose de los calores y diciendo que le duelen las rodillas, muchos no la vamos a poder. A mí me pasa lo mismo que a usted. Claro. Bueno, vos sabés que desgraciadamente en el ambiente psicoterapéutico también hay profesionales, psicólogos, que de pronto se ponen a llorar con el paciente porque tocan situaciones propias. Vos, Ana, yo sé que vos tenés una larga trayectoria en análisis personal. Sí. Y creo que, no sé, de Claudia no sé, de vos también. Y eso hace que justamente hayan podido metabolizar, digerir y trabajar con ustedes este tipo de situaciones, sino cómo ayudamos a los pacientes. Claro. Esa es la importancia de nuestra área del análisis personal y de la supervisión clínica, ¿no? De la supervisión de nuestros pacientes. Porque si no es como que es un atolladero, es un conflicto se juntó con otro conflicto. Claro, y entonces el paciente no lo vamos a poder ayudar nunca. No, exactamente. Hoy lo tocamos más o menos así como de pasadita, pero este momento bisagra, ¿no? De la mujer y el hombre en el medio, lo que se conoce tanto como el síndrome del nido vacío, los hijos que son cada vez más independientes y deciden irse a vivir solos, el tema de la jubilación o buscarse algún otro trabajo, el poder construir nuevos proyectos de acuerdo a estos momentos de la vida que se están atravesando.
Y vos tocaste el tema también, el lugar del abuelazgo, ¿no? Y de las abuelas que trabajamos. A veces mis hijas me dicen, ay, fulanita, y yo me siento mal, ¿no? Públicamente lo digo, me siento requete mal. Me dice, ay, fulanita tiene una abuelita divina, la va a buscar todos los días al colegio, la tiene, le da de comer, que esto y que aquello. Y yo no puedo, porque yo sigo trabajando. Yo puedo darles determinados tiempos y ellos saben que cuentan conmigo en situaciones, por supuesto, X, en donde dicen, yo voy a hacer lo posible y voy a estar, ¿sí? Pero hay abuelas que adoptan a ese hijo como propio para tapar el agujero del hijo que se fue, y hay otras formas de abuelazgo o de abuelitud, como se dice en la actualidad. ¿Qué experiencia o qué piensan de todo esto? Y antes de que, porque no hubo música, no hubo corte, son 2:55, nos enganchamos con el tema y creo que está muy interesante. Pero, ¿qué pasa con todo esto, no? Porque ustedes tienen un espacio que se llama Espacio de Mujer y hacen talleres, distintos tipos de talleres. Estas mujeres que van a esos talleres dejan a sus nietos, ¡qué barbaridad!, para hacer algo para ellas. ¿Cómo es eso? A ver, claro, habrá que ver también, bueno, lo de los talleres es crear precisamente... Vos tenés un nieto, ¿no? ¿Vos tenés nieto? No. ¿No? Esas fotos que viste son todos postizos. Un sobrino nieto. Sí, vos pusiste. Una foto que ponderaste mucho. Y el otro es un sobrino del corazón, porque un nieto del corazón. Chico. Es joven tu hijo. Mi hijo tiene 22 años. Sí. Claro, es muy chico. Y los tuyos también. Sí, todavía. Te decía que esto de los talleres es crear un espacio precisamente para abordar todos estos temas. Nosotros brindamos información, pero después surgen todos estos temas que es muy enriquecedor para todas, ¿no? Las mujeres, son talleres de mujeres, orientados a las mujeres y hasta a este tipo de temáticas. Pero también es importante la creación de estos nuevos modelos, porque esto que vos me decís, yo no puedo quedarme con mi nieto porque sigo en actividad, en realidad es un nuevo modelo que también vos estás transmitiendo a tus hijos. O sea, a lo mejor los hijos nuestros en este momento podrán necesitarnos para que le cuidemos los nietos, pero con el tiempo son, me parece, buenos modelos, porque son modelos vitales, vos que tenés tu ciclo vital, son modelos vitales que se enganchan más con el proyecto y con la vida, ¿no? Por eso nosotros encarábamos esto como diciendo, bueno, en esta nueva etapa de climaterio, que tiene que ver también con el abuelazgo, cómo uno se adapta, ¿sí?, con una postura positiva, ¿sí?, y enriquecedora y constructiva, o pasiva y negativa. Así que a mí me parece que son nuevos modelos muy enriquecedores que van a aumentar, va a ser con el tiempo la expectativa de vida también, porque van a dar vida a la gente mayor, o sea, van a aumentar la expectativa de vida. En realidad las mujeres que se jubilan de su profesión o trabajo y adquieren otro trabajo que es el de ser abuela, por lo menos en muchas de mis pacientes ocurre que les termina generando un conflicto extra en la pareja, porque ya los dos, o el marido también está jubilado, pretende el marido tener espacio, más tiempo con la mujer, hacer algún viaje, poder salir, ir a tomar un cafecito, y la mujer que se comprometió a cuidar a sus nietos está abandonando al marido para cuidar a sus nietos, que son, no soy abuela, pero supongo que debe ser una de las cosas más preciadas de la vida. Y entonces empiezan a crearse, es un círculo vicioso, aparecen nuevamente los conflictos sexuales, por ejemplo, porque ya no hay espacio, porque no es obligación. Tampoco ya tenemos 30 años, entonces si tenemos que cuidar a un nieto 8 horas diarias, nos quedamos tremendamente cansadas
mucho menos que mucho más que cuando criamos a nuestros hijos. Y después no vamos a tener muchas ganas de salir con nuestro marido o nuestra pareja, o no sé, ir a bailar, ir al cine, algo que nutra a la pareja culturalmente, socialmente. La continua postergación. Claro. Claro, estaba pensando también en el modelo de la mujer orquesta, ¿no? Porque yo siento que era la mujer orquesta, porque además tenía que tener todo bien, mis chicos tenían que estar bien, había que mirar que los colegios, que los deberes, que las actividades. Cuando nació el tercero me puse el consultorio en mi casa, porque era la forma de poder estar más cerca de todo, y creo que la cosa empieza por casa, como psicólogos, y bueno, yo me ocupaba de su baño, me ocupaba de su comidita, de estar con ellos en el momento de comer. En ese momento, bueno, si uno al mediodía estaba trabajando, se organizaba las primeras comidas del bebé a la noche, porque de esa manera los padres estábamos. Pero bueno, que había que llevarlo al cumpleaños, que había que llevarlo a una actividad, que había que llevarlo a otra actividad. Todo pasaba por uno, porque por ahí, bueno, el padre de mis hijos es profesional también, trabajaba hasta las 10 de la noche, se podía contar en determinadas cosas, llevarlos al colegio a lo mejor los llevaba él, pero era uno también como una sobreexigencia. Yo veo que en el caso de mis hijas hacen todo también. Por supuesto que uno contaba con una ayuda, de pronto no todas las mujeres tienen una ayuda en la casa, pueden contar en este momento con una ayuda en la casa, eso se hace más pesado, pero uno puede estar a favor o no, pero bueno, también existen las guarderías en donde el bebé puede estar hasta para que la madre pueda salir a trabajar. Es decir, como que hay temas como muy complejos que también pueden llegar a ser enfermantes, a eso voy, ¿no? Sí. Esto de la mujer orquesta que Maitena también muchas veces, viste, lo grafica tan bien, con la mujer con los pelos parados. Y cuando vino Mario Bayer, creo que puse una de Maitena en donde llega el marido y dice: tomala. Y bueno, con el tomá, el bebé, entregamos el programa que se nos fue. El tema es muy interesante, espero que a ustedes les haya resultado tan interesante como a nosotros. Es la 1 de la tarde y tenemos que decirles hasta el sábado próximo. Gracias, Claudia, gracias, Ana, fue muy rica la charla con ustedes. Creo que se han tocado un montón de temas y que fueron como muy ilustrativos para nuestros oyentes. Buenas tardes y feliz Día del Amigo, que el lunes es el Día del Amigo, o sea, feliz día, que lo pasen todos muy bien.